días. La charla que me convoca hoy se llama Lentes de contacto para Drug Delivery, implicancias y aplicaciones. Les voy a contar un poquitito sobre los lentes de contacto, cómo se utilizan, cuáles son los inconvenientes, las ventajas y desventajas para usarlos como sistemas de Drug Delivery y cuáles son los nuevos diseños que hay hoy en día, sobre todo puntualizando en un trabajo que se hizo desde la Facultad de Ciencias Exactas en uno de los institutos que está ahí, que se llama INIFTA. Bueno, para empezar, tenemos que empezar repasando un poquito qué son los lentes de contacto blandos. Los lentes de contacto blandos son materiales poliméricos que están conformados, que conforman un hidrogel. La estructura particular del hidrogel, como podemos ver en la figura, son largas cadenas, ¿sí?, unidas por enlaces carbono-carbono, que tienen pequeñas estructuras llamadas monómeros, que son unidades de repetición, acomodadas a lo largo de todas las cadenas. La particularidad que tienen los hidrogeles es que están ligeramente unidos por pequeñas uniones estrechas y que en las cadenas presentan grupos iónicos, hidrofílicos, capaces de absorber, incorporar y retener moléculas de agua en su interior. Entonces estos materiales se hinchan y absorben y mantienen su estructura con una memoria de forma. Esta es la propiedad que hace que estos hidrogeles o lentes de contacto blandos, como lo conocemos en contactología, sean capaces de ser utilizados como lentes de contacto para absorción de medicamentos, ¿sí?, o como reservorio de medicamentos. Sobre todo para resolver lo que tiene que ver con la aplicación tópica de medicamentos. ¿Qué es la aplicación tópica? Es cuando nosotros instilamos un colirio en el fondo del saco ocular y mediante el parpadeo distribuimos el fármaco en todo el ojo. Esta ruta de absorción o de administración de medicamentos tiene ciertos inconvenientes que están asociados con las posibles rutas de absorción de ese medicamento. En principio tenemos dos posibilidades. Una es que se absorba a través de los tejidos, a través de la córnea, el tejido conjuntival, hacia el interior del ojo, y la otra es que se absorba a través de los canalículos y del conducto nasolagrimal hacia lo que es la nariz y absorberse en el tejido de la mucosa nasal. La desventaja de esta absorción inespecífica es que luego se dirige hacia lo que es el sistema sistémico, el drenaje sistémico, y se absorbe en lugares inespecíficos. Esto, en definitiva, hace que cuando nosotros administramos un fármaco en el fondo de saco, el fármaco permanezca en contacto con el tejido donde debe ser absorbido un tiempo bien cortito, que es entre los 5 a los 10 minutos. Este tiempo da lugar a que solamente se absorba entre el 1 y el 10% del fármaco que nosotros administramos. El resto se dirige a la circulación sistémica. La desventaja también que genera este tipo de administración es que para nosotros alcanzar dosis terapéuticas se administran sucesivas aplicaciones del fármaco con dosis de mantenimiento y encima el fármaco en concentraciones muy altas, lo que a su vez genera como reacción en cadena que la absorción inespecífica sea mucho mayor y que se puedan producir graves efectos secundarios por esa absorción inespecífica. Para resolver esto es que hoy en día se están desarrollando para distintos tipos de aplicaciones diseños y sistemas basados en el Drug Delivery. ¿Qué es el Drug Delivery? El Drug Delivery funciona como un concepto que trata de localizar el fármaco en un sitio de acción específico, por ejemplo, cerca de una célula cancerígena que tiene que tratar o en el tejido corneal específico durante el tiempo que se necesita, alcanzando la concentración terapéutica que nosotros necesitamos para ese momento, que se encuentra por arriba del nivel mínimo de terapia y por debajo de lo que es el nivel de toxicidad, y por el tiempo en que dure el tratamiento, ¿sí? Eso es lo que busca el Drug Delivery, poder controlar lo que es la parte espacial de administrar el fármaco en el lugar específico. Esto aumenta lo que es la biodisponibilidad de ese fármaco y disminuye los efectos secundarios por absorción inespecífica, y por otro lado busca controlar lo que es la velocidad de administración de ese fármaco, tratando de disminuir lo que son sucesivas dosificaciones y también tratando de disminuir lo que es la sobredosis de ese fármaco en el sistema.
Dentro de lo que es la aplicación en terapias oculares, tenemos una gran ventaja con lo que son los sistemas de liberación controlada a partir de lentes de contacto. La ventaja que tienen los lentes de contacto como sistemas de drug delivery es que no interfieren con la visión, a diferencia de quizás un ungüento o un gel. No son expulsados del ojo como por ahí son los injertos que se colocan a veces o los puntum que se colocan en el punto lagrimal, y también presentan un alto confort, son de uso cotidiano y además también funcionan como vendaje. La idea de utilizar un lente de contacto como sistema de reservorio de medicamentos y para el drug delivery surgió desde 1960, pero en ese entonces se utilizaban solamente las lentes de contacto convencionales cargadas, inmersas en el fármaco, y se buscaba que éstas liberaran el fármaco en contacto con los tejidos. Con esta metodología se consiguieron aumentar lo que es el tiempo de residencia del fármaco en contacto con el tejido y también aumentar lo que es la absorción o la biodisponibilidad de ese fármaco en un 50%. Pero esa alternativa tiene como desventaja que no permite incorporar gran cantidad de fármacos, ya que los geles no son compatibles con moléculas muy grandes o depende la hidrofilicidad o hidrofobicidad que tengan estas moléculas, y además no permiten regular o controlar la velocidad a la cual son liberados. Generalmente, se lograban liberaciones bastante rápidas del fármaco que mejoraban la terapia con respecto a un colirio, pero que todavía no estaban dentro del ideal del sistema de drug delivery. Frente a estas dificultades que tienen estos sistemas, hoy en día, dada la gran versatilidad y el gran avance tecnológico que hay en cuanto al diseño de sistemas poliméricos, se puede pensar en utilizar otras estrategias para diseñar un lente de contacto como sistema de drug delivery, controlando tanto el lugar de aplicación como la velocidad de administración. En ellos surgen los hidrogeles responsivos. Los hidrogeles responsivos son materiales que tienen ciertos grupos en su estructura química del hidrogel que tienen la capacidad de responder frente a distintos estímulos. Estímulos químicos, estímulos físicos o estímulos biológicos. Biológicos como una enzima, como un receptor de inflamación, estímulos químicos como es una reacción redox, como es un pH, o estímulos físicos como es la temperatura, la luz o la fuerza magnética. Estas moléculas, cuando reciben ese estímulo, tienen un cambio en su estructura, una transformación que los lleva generalmente de una estructura que generalmente es más compacta o colapsada o cerrada, o tiene una cierta regularidad, a otra estructura más abierta con otra morfología. En ese transcurso de cambio, de transición que tienen estos materiales, que generalmente es reversible, es donde actúan liberando el compuesto que nosotros incorporamos dentro del material, que generalmente en este caso particular sería el fármaco. En el caso de los hidrogeles responsivos, lo que nosotros tenemos que lograr en el diseño de estos hidrogeles es que el hidrogel responda frente a las condiciones del medio en el cual nosotros lo estamos empleando, que en nuestro caso es la molaridad que tiene la lágrima, es el pH que tiene la lágrima, que va de 5.2 a 8.6, es la temperatura de 34,6 grados centígrados en promedio que tiene el ojo, o es la composición propia de la lágrima que nosotros tenemos. Bueno, en este contexto nosotros podemos diseñar polímeros responsivos que liberen el fármaco ante estas condiciones. O también podemos aventurarnos a desarrollar un sistema que permita responder a pequeños cambios asociados a condiciones patológicas o inflamatorias. Se ha observado, por ejemplo, que hay ciertas condiciones oculares o patologías oculares que generan un cambio en estas características físico-químicas que tiene la lágrima.
Por ejemplo, el pterigión se ha observado en un trabajo reciente que aumenta la temperatura de la superficie ocular inicial con respecto a ojos sanos. Lo mismo sucede con el ojo seco. También se ha observado que en condiciones, por ejemplo, en condiciones de poscirugía refractiva, el ojo presenta un pH mucho más bajo o más ácido que comparado con el ojo sano, hasta inclusive comparado con el ojo que no ha sido operado, inclusive comparado contra sí mismo antes de la operación. Y este valor de pH generalmente luego, a medida que la inflamación baja, luego de la poscirugía de cataratas, el pH se va normalizando, ¿sí? También hay otras situaciones, por ejemplo, en casos de inflamaciones, en casos de úlceras corneales, cambia también los valores que son los valores de pH, o inclusive en glaucoma. Entonces, frente a estas características que uno puede encontrar, se pueden diseñar sistemas específicos, responsivos frente a las características que se modifican o frente a las condiciones oculares, que me permitan a mí regular la velocidad a la cual se administra el fármaco, logrando así control espacial y control temporal. Bien, en cuanto a cómo es el diseño de estos materiales responsivos, nosotros podemos incorporarles o se diseñan incorporando ciertas moléculas o macromoléculas específicas que tienen tamaño que pueden ir desde el tamaño nano hasta el tamaño micro, con distintos tipos de estructuras, ya sea con pelos o estructuras más ramificadas o esferas o liposomas, y estas pueden ser incorporadas tanto en la superficie como en la matriz, como en las mismas cadenas del polímero, dependiendo qué es lo que se quiera lograr y cuáles son las moléculas que nosotros queremos incorporar. En este sentido, en el INIFTA, que es un centro de investigación que depende de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, dentro del grupo de materiales poliméricos, que está dirigido por el doctor Javier Amalvi, hemos diseñado un sistema para lo que es la liberación específica de dexametasona en un sistema pH responsivo. Lo que les voy a mostrar acá son algunos de los resultados de la publicación que hicimos recientemente de este sistema que utiliza como estrategia la incorporación de moléculas responsivas dentro de la cadena del polímero. En particular, en este trabajo se utilizó el DPA, que es 2-disopropil-aminoetil-metacrilato, en conjunto con el EMA, que es un monómero que comúnmente se utiliza en lentes de contacto, y utilizando además un pequeño entrecruzador, que es el ECMA, que es el que me permite unir las distintas cadenas. Esta polimerización se llevó a cabo bajo luz UV utilizando un fotoiniciador, se colocó el material bajo luz UV, se dejó un cierto tiempo y luego las películas se lavaron y se cortaron utilizando un sacabocados, obteniéndose películas similares a un lente de contacto pero sin la curva base. Para la síntesis se diseñaron distintas proporciones entre estos monómeros para ver cómo era la ventaja de utilizar más o menos DPA y más o menos entrecruzador. Entonces, en definitiva, se obtuvieron 6 tipos de materiales distintos que están nombrados acá en la tabla. Bien, estos materiales se caracterizaron para ver si eran aptos para ser utilizados como lentes de contacto. Se midió lo que es el ángulo de contacto por el método de la gota Cecil. Se vio que el ángulo de contacto era similar al del EMA y también se comparó con la misma técnica unas lentes de contacto comerciales que observaron valores del orden de lo obtenido para los materiales híbridos EMA y DPA. También se determinaron propiedades de transmitancia, en las cuales se observó una buena transmitancia en todo el espectro de la luz. Se determinó lo que es el contenido acuoso, observándose valores cuanto mayor cantidad de DPA nosotros colocábamos dentro de la matriz y menos entrecruzador,
como una cuestión lógica, obteníamos valores de contenido acuoso mucho mayores. También se observaron propiedades térmicas, cómo era la relación entre el agua en el interior de la matriz, observándose a distintos pHs, cómo variaba la relación entre el agua libre y el agua fuertemente unida dentro de la matriz, como se muestra en el gráfico de acá, que tiene las curvas con azul y rojo. Y después también se observó cuál era el rango de pH al cual respondía, determinando el pK del material, que es la constante ácida, y se vio que el rango de respuesta de ese material estaba dentro del rango de pH ocular. Por último, se hicieron unas pruebas relacionadas con la incorporación y liberación de un determinado fármaco. Para estas pruebas se utilizó la dexametasona, que es un glucocorticoide, que se utiliza para procesos antiinflamatorios. Este glucocorticoide se incorporó dentro de las matrices poliméricas y se observó que la incorporación era mucho mayor cuanto más cantidad de DPA nosotros teníamos dentro de la matriz. Por SEM, que es la figura que podemos ver acá abajo, se observa la dexametasona incorporada dentro de la matriz polimérica como pequeños cristalitos que sobresalen, y luego se hicieron ensayos de liberación a un pH constante para ver cómo respondían las matrices, dada la poca carga de incorporación de dexametasona que tenía el hidrogel de EMA. Este no aparece en la gráfica, así que solamente se muestran los otros 4 hidrogeles que corresponden a las proporciones 70-30 EMA-DPA, 90-10 EMA-DPA, con los 2 porcentajes de entrecruzadores. Lo que nosotros vimos en estos casos es que la liberación de dexametasona es entre el 3 a 6 microgramos por minuto, lo cual supera la dosis que nosotros podemos obtener por vía tópica administrando un colirio, y también hicimos ensayos para ver cómo era la respuesta de ese sistema frente a distintos cambios de pH. Y ahí lo que nosotros vimos es que a medida que vamos acidificando el medio, la liberación aumenta, pudiendo de esta forma controlar con pequeños cambios de pH cuál es la liberación del fármaco que nosotros queremos, pudiendo ser un sistema potencialmente aplicable a lo que son casos de poscirugía refractiva, de cataratas. Bien, hoy en día el trabajo actual está persiguiendo la línea que tiene que ver con el desarrollo en superficie, con sistemas que modifiquen su forma desde una especie de hongo o mushroom a un brush, ¿sí? Que es como un cepillo, a medida que nosotros aplicamos el estímulo. Y también con la posibilidad de incorporar, como se muestra en la figura de ahí arriba, pequeñas nanopartículas en la punta de los pelitos, estos que están conformados por distintos polímeros que están crecidos sobre la superficie con un tamaño controlado, poder incorporar distintas nanopartículas y jugar en el diseño entre la longitud de los pelos, la densidad de los pelos, para ver cómo es la respuesta y la liberación de estos sistemas. Y también cómo modifican las propiedades de superficie de las lentes de contacto. Bien, bueno, espero haberles dado como un pantallazo de cómo se puede modificar o diseñar un sistema de drug delivery aplicado a lentes de contacto como vehículo, y de cuáles son las posibilidades que tienen los lentes de contacto en esta aplicación. Bueno, desde ya muchísimas gracias.